para que ustedes lo entiendan cómo actúa el ejercicio, yo les voy a mostrar primero cómo se enferma ese endotelio. Fíjense, acá tenemos, imagínense que esto es la luz del vaso, esto es un corte de la capa endotelial, la capa interna, esta es la capa media, la de células musculares que se contraen o se dilatan, y después está la capa adventicia, no importa. Fíjense, los factores de riesgo actúan, y ahora voy a ir más despacio, de una manera muy compleja. Pero fíjense, vamos a terminar y ustedes lo van a entender. La L-arginina es el precursor del óxido nítrico, que les dije que estaba en el metabolismo de la urea y en ciertos alimentos. La L-arginina entra al interior de las células por un transporte activo. Bueno, en presencia de factores de riesgo está disminuido la entrada de la L-arginina. Pero además, la enzima esta que se llama ENOS, o óxido nítrico sintetasa endotelial, no importa, que es la que metaboliza esto y forma óxido nítrico, está opacada por la acción de una enzima mala, que es la dimetilarginina simétrica. Y entonces se produce poco óxido nítrico. Y el óxido nítrico es aquel que va a producir vasodilatación. Pero se produce poco. Pero igualmente migra hacia las células musculares lisas. Y no produce vasodilatación porque es muy poca cantidad. Y libera una sustancia que neutraliza, que se llama superóxido de butasa extracelular, que neutraliza los radicales libres, que hay, todavía estamos antes de las elecciones, así que hay todavía algunos libres, que son, bueno, yo a mí no me desagrada el radicalismo, para nada, pero bueno, digamos, en este caso está mal. ¿Por qué? Porque destruye el poco óxido nítrico. Y el ejercicio físico también produce radicales libres, por lo tanto, no todo ejercicio se ve, el ejercicio de alta intensidad también produce radicales libres. Por eso hay que trabajar a una intensidad apropiada. Pero entonces, bueno, los factores de riesgo producen radicales libres. Tengan en cuenta ustedes que el cigarrillo es el principal productor de radicales libres externos. Entonces, cada vez que uno fuma un cigarrillo está produciendo radicales libres que está destruyendo esta sustancia que es muy buena y que evita que el LDL que se encuentra ya en el interior de la célula se oxide. Pero como no está, este se oxida y este entonces manda una señal y aparecen las CAM, las moléculas de ion celular, la BCAM y la ICAM. Y estas mandan otra señal y reclutan linfocitos T y monocitos. Estos entran al interior de la célula, encuentran el LDL oxidado, el colesterol malo oxidado, lo interpretan como si fuera una sustancia extraña y se transforman en macrófagos. Se lo empiezan a comer. Comen, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años y en un momento dado dicen: este gordo sigue comiendo y fuma y no me da bolilla y come con sal y no se cuida, y entonces dicen: vamos a suicidarnos en masa. Y eso en medicina se llama apoptosis. Esas células llenas de grasa se matan, se suicidan en masa. Y entonces forman lo que se llama core lipídico, que es el volcán, el magma de ese volcán que está a punto de romperse y romperse hacia el interior de la célula y producir una catástrofe, un infarto o la muerte súbita. ¿Más o menos lo entendieron? Sí. Bien, ahí esto es la disfunción endotelial. Después vamos a ver cómo el ejercicio mejora todo esto. Vamos a ver la disfunción de las APC, de las células precursoras endoteliales. ¿Ven cómo se van reparando? Pero en presencia de factores de riesgo, esta reparación está alterada. Hay menos. Y con la edad también, aunque no fumemos, con la edad esto se va deteriorando. Fíjense, este es un estudio donde muestran que a mayor número de factores de riesgo hay menor cantidad de APC circulantes. Y esto no solo complica los procesos de reendotelización, esta angiogénesis que les dije anteriormente que formaba bypasses fisiológicos normales, sino que también producen alteraciones, no solo la reendotelización, sino que complican la angiogénesis, esos bypasses fisiológicos. Y el ejercicio físico también los sube. Y finalmente lo más nuevo, vamos a ver algo que esto muchos médicos no lo conocen y es muy interesante porque es algo muy nuevo y yo les voy a mostrar y se van a dar cuenta cuando les muestre la última diapositiva de lo nuevo que es. Este es Claude Bernard, que es un médico que vivió en el siglo XVIII y que por sus estudios sobre la fisiología humana se lo conoció como el padre de la fisiología humana. Y él dijo que los seres humanos tenemos la edad de nuestras arterias, en base a lo que él veía en las autopsias, las necropsias que hacía. Los seres humanos tienen la edad de sus arterias. Y eso es cierto. Pero ¿qué pasa? Si nosotros juntamos todos estos factores de riesgo, miren qué linda pasa.
El huevo frito, las preocupaciones, el cigarrillo, el sedentarismo. Si todos estos factores de riesgo atacan a todo el sistema cardiovascular por igual, las placas deberían estar en todos lados. Sin embargo, esto no es así. Hay arterias que nunca desarrollan placas. La arteria radial no desarrolla placas, que es la que se usa para poner bypass, injertos, ¿no? La arteria mamaria nunca desarrolla placas. Y eso tiene que ver con el flujo, con las características del flujo de la sangre. Cómo va la sangre navegando por dentro de las arterias. Y cuando el flujo es así, un flujo laminar, limpito, ahí no pasa nada. Pero cuando el flujo se hace turbulento o lento, como ocurre en las bifurcaciones de las arterias coronarias, o en las carótidas, o en las curvaturas de las arterias coronarias, es allí donde se produce una caída de una fuerza llamada shear stress o fricción de rozamiento. Baja la fricción de rozamiento, la sangre va rozando ese endotelio. Cuando baja, los sedentarios tienen la fricción de rozamiento muy baja, cuando baja, produce una turbulencia de flujo. Y esa turbulencia de flujo, ¿qué hace? Golpea esas arterias, esas células. ¿Y esas células cómo se defienden? Replicándose más rápido. No morimos con las mismas células que nacemos. Las células se van replicando permanentemente. Incluso se ha descubierto que las células del cerebro, en ciertas áreas, las áreas de más creatividad, se replican. Antes se consideraba que las células del cerebro no se replicaban. Las células de la piel, ustedes ven cuando se van cayendo, es porque se van renovando. Bueno, en las arterias pasa lo mismo. Pero esa renovación no es infinita. Entonces, si yo tengo factores de riesgo, caída de shear stress y golpe, esa irritación, y esas células se replican más rápido, ¿qué pasa con esas células? Envejecen antes. Y si envejecen antes, nos hacen padecer enfermedades propias del envejecimiento, como el cáncer, como el Alzheimer, como la enfermedad coronaria y otras tantas, de diabetes, de hipertensión. Entonces, por eso vemos personas jóvenes que ese proceso biológico natural se transforma en una enfermedad. Porque las células en esas zonas están envejecidas. En estas zonas donde hay un bajo shear stress, las células envejecen. ¿Y cómo vemos cómo envejecen? Lo vemos en los cromosomas, en los extremos de los telómeros, y vos me dijiste que iba a hablar de esto y tenías razón. En los extremos de los cromosomas. Los cromosomas es donde está la carga genética, y en los extremos hay unas porciones que se llaman telómeros, son bases pares de ADN. Esos telómeros, a medida que la célula se replica, se van acortando. Uno puede hacer que esos telómeros se repliquen y se acorten lentamente en un proceso normal, de la edad que corresponde, o se acorten más rápidamente. Si se acortan más rápidamente, se puede dar un fenómeno paradójico, que es que tengamos dos edades. Una edad cronológica, que tiene que ver con el reloj, con el tiempo de vida, y una edad biológica, que tiene que ver con la salud de nuestras células. Y entonces, fíjense este estudio, que lo hizo Minamino y colaboradores, publicado en Circulation en el año 2002, que tomó personas que habían fallecido por enfermedad coronaria y tomó una sustancia llamada beta-galactosidasa, que se había descubierto 3 años antes. Ni bien fallecieron estas personas por enfermedad coronaria, les tiñó sus arterias con la beta-galactosidasa, que se une a células envejecidas, y lo observó en el microscopio. Y fíjense, tanto macroscópicamente como microscópicamente, acá se tiñe de verde, en este caso es un azulcito, pero acá sale más o menos verde. En las zonas donde había placas, ¿ven que están las placas? Tanto en el microscopio como macroscópicamente se ve que acá hay células viejas, pero en la arteria mamaria no había células viejas. ¿Por qué? Porque la velocidad circulatoria estaba bien. Y eso es lo que nosotros hacemos en rehabilitación cardíaca y con el ejercicio. Estimulamos el shear stress y disminuimos la tasa de replicación celular. Así que fíjense cómo el ejercicio puede actuar incluso a nivel de los cromosomas. Y este estudio, y hay otros tantos que donde se ha traído, lo demuestra. Entonces, si tenemos factores de riesgo coronario que actúan sobre las células endoteliales, producen disfunción endotelial, estrés oxidativo, inflamación crónica, alteran el tono vasomotor, las arterias no se vasodilatan, se vasocontraen, hay un estado protrombótico porque se pueden formar coágulos y proinflamatorios, y hay una proliferación vascular, pero esto no alcanza, tiene que haber alteraciones del flujo, y si estamos quietos, tenemos más probabilidad de que ese flujo se altere y esté más lento. Y entonces, cuando esto confluye, se produce la formación, progresión, activación y eventualmente la ruptura de la placa, que nos va a llevar a tener la enfermedad coronaria. Y ustedes hoy, sin ser médicos, están
entendiendo la fisiopatología de la enfermedad coronaria. Espero que lo estén entendiendo, porque vieron que es bastante complejo. Entonces, bueno, está bárbaro, que sabemos cómo se produce, o por lo menos de lo que la literatura hoy dice de cómo se produce la enfermedad coronaria. ¿Y qué tienen que ver las chicas y Carlos en esto? Esto tiene que ver, que si nosotros actuamos a nivel de los distintos factores que generan fisiopatológicamente la enfermedad coronaria, vamos a cortar esta respuesta. Entonces ya dijimos cómo modificábamos los factores de riesgo. En forma indirecta actúa sobre el endotelio. Y ahora vamos a ver cómo actúa en forma directa sobre los tres factores fisiopatológicos. Rápidamente, porque no quiero cansarlos. Fíjense, acá están viendo, no sé si ustedes lo ven. ¿Ven acá esto? Esto es una arteria. Esto es el microscopio. Esto es un trabajo del 2008 de Circulation. Acá se ven unas microcilias, que son esos sensores, que son como pelitos que están en el endotelio, y que sensan la velocidad del flujo. Entonces, ¿qué hace el ejercicio físico de rehabilitación cardíaca? Aumenta la velocidad circulatoria y se transforma, moviendo esas microcilias, se transforma una energía mecánica, que es del flujo, en una energía bioquímica, que acelera el transporte de la L-arginina y disminuye, acá lo tienen, aumentamos la entrada de L-arginina, se estimula esta enzima que era la buena, neutraliza la mala, se produce mucho óxido nítrico, esto produce vasodilatación, estimula la producción de las células musculares lisas, las hace secretoras de esta enzima que neutraliza los radicales libres, y los radicales libres entonces no aparecen, o aparecen en menor medida porque están neutralizados por esto, no se oxida el LDL y no aparecen las moléculas de celular y no aparece la inflamación. Y estamos cortando de cuajo la enfermedad coronaria. Fíjense, simplemente con hacer ejercicio a la intensidad apropiada. Pues si yo mando a un paciente coronario a caminar, y supongamos que la persona es muy joven, está medio loquito, quiere competir, o ve una chica muy linda y la quiere correr, y corre muy rápido, le va a producir estrés oxidativo, van a aparecer los radicales libres, y estos van a neutralizar los efectos de esta enzima que lo contrarrestan. Por lo tanto, es importante que se trabaje a la intensidad apropiada, por lo tanto es importante la supervisión profesional apropiada. Y si trabajamos por debajo, esto no va a pasar. Bien, así actúa a nivel de la disfunción endotelial el ejercicio físico y la rehabilitación cardíaca. Y para que ustedes me crean, les he traído un trabajo muy gráfico, muy gráfico, hecho en Holanda, en donde ellos, es un trabajo de ciencias básicas, es decir, está hecho sobre ratones, en donde ellos inventaron un dispositivo que tiene una boquita más grande acá y una boquita más finita acá, y se lo colocaban en las arterias carótidas de estos ratones, a los cuales le daban una dieta hipergrasa. Y fabricaban artificialmente, como ven acá, los tres flujos. Un flujo lento, como ocurre en las curvaturas de las coronarias, un flujo rápido, como el que nosotros generamos con el ejercicio, el aumento del shear estrés, y un flujo turbulento, como el que se produce en las bifurcaciones. Luego, tomaron creo que 5 o 6 grupos de ratones, fíjense, 5 grupos de ratones. A este no lo colocaron el aparatito, acá le colocaron un aparatito que no comprimía para demostrar que no era el plástico del aparatito que producía el problema, pero vamos a concentrarnos, luego lo sacrificaron, pobrecito. Estas son las arterias carótidas, esta es la aorta. Fíjense, acá estaba el aparato. Vamos a concentrarnos en este de 9 meses. Donde el flujo estaba lento, miren la bruta placa de ateroma que se formó. Donde el flujo estaba turbulento también, pero donde el flujo estaba rápido, no hay placas. Y miren en la arteria contralateral, lo mismo. Es decir, que el aumento de la velocidad del flujo tiene un efecto ateroprotector. Y acá lo ven gráficamente. Y cuando vemos el corte histológico, no importa que ustedes lo entiendan, pero acá se dan cuenta ustedes, aunque no sean médicos. Fíjense, esta es la arteria, esta es la luz del vaso. Miren la inflamación que tiene acá. Miren qué chiquitito quedó acá, en esta zona. Miren cómo está acá. Tal vez es una placa más estable, pero es una placa al fin. Y miren cómo está en la parte del medio. Igualito a la parte de la arteria contralateral. Entonces, con esto confirmamos que el aumento del shear estrés, que el ejercicio físico actúa aumentando la velocidad circulatoria, tiene un efecto ateroprotector. Más aún si lo sumamos con drogas hipolipemiantes, si lo sumamos con un estilo de vida alimentario apropiado.
Bien.